Gracias a Dios pues hemos logrado bastante apoyo en la municipalidad y eso nos permite el día de hoy darle respuesta a la escuela de Chatiná primero y poderles decir de que ya en estos momentos, en unos 2-3 días, pues se iniciará el proceso de remozamiento de las aulas que están afectadas. ¿Cuántas aulas estarán siendo reparadas? Fíjese que nosotros trabajamos como Ministerio de Educación en base a un estudio que se hace por infraestructura y ese estudio pues arrojó trabajar seis aulas, ¿verdad? Pero ya ellos manejarán porque los fondos se asignan directamente al Consejo de Padres de Familia. Gracias a Dios también tenemos la suerte y la dicha de que este establecimiento ya estaba incluido para los fondos de remozamiento y por lo que no se les había podido acreditar era porque la cuenta no estaba asociada en finanzas, entonces no teníamos dónde acreditarle los fondos, pero ya se arregló, calculamos que en 4 o 5 días ellos ya tienen la cantidad más o menos de 75,000 quetzales, los cuales permitirán pues realmente comprar el material que necesitan para techar las aulas que están mal. Entiendo que van a encargar las láminas especiales para el tamaño y la medida que ellos quieren. Reconocer sobre todo también que en coordinación con el señor alcalde pues nos va a ayudar con la mano de obra calificada, ¿va? O sea, los albañiles quienes van a apoyar en este trabajo y que en unos días no muy lejanos pues ya los niños estén bien, ¿verdad? Efectivamente estamos visitando la escuela de Chatiná primero, en donde estamos verificando los problemas que se tienen en cuanto a infraestructura, al techo de este establecimiento y lo más importante no es tanto la visita, sino lo más importante es que les estamos informando de una vez al miembro del Consejo de Padres de Familia, al director personal docente de este establecimiento, que pues los trabajos se inician formalmente el día lunes en cuanto al cambio de techo y otros trabajos que hay que realizar. Nosotros lo hemos manifestado en más de alguna oportunidad, nos preocupa la educación de los niños y niñas y pues efectivamente no puede haber un proceso educativo de calidad si no se llenan con los requisitos pedagógicos, y en este caso la infraestructura. Entonces, por esa razón es de que hoy estamos aquí asumiendo el compromiso de que el día lunes se inicien con los trabajos. Vamos a contratar personal para que venga a laborar en este lugar. A través del BIS se logró un apoyo de 75,000 quetzales que va a ser para remoción del establecimiento. Visitándonos, pues, ¿verdad? Para ver la situación, cómo está la infraestructura de nuestra escuelita, y sí está deteriorada, pero ya ellos nos están dando más que todo como un aliento ya bastante satisfactorio, que ya, primero Dios, ya para la otra semana ya vamos a ver cómo se arregla todo esto. ¿Cuáles son los problemas que ustedes están sufriendo el día de hoy? Bueno, los problemas estos se viene dando desde hace casi 2 años, un poco más, ¿verdad? Entonces espero casi realmente no se había tan pronunciado como esta vez, ¿verdad? Entonces ya esta vez ya es mucho, entonces realmente sí vemos ya la necesidad de el cambio del techado, pues, ¿verdad? Pero gracias a las gestiones que se han hecho anteriormente es de que se está viendo, pero por algunas situaciones de papelería en la ciudad capital, es por esa razón, es de que no nos habían ahí sí que a nosotros, asignado fondos, ¿verdad? Pero hoy, gracias a Dios, ya somos uno de los que ya primero Dios vamos a estar favorecidos en ese sentido. Y hace tiempos, ¿verdad?, que nosotros venimos sufriendo con este problema, más que todo el alumnado, ¿verdad?, de este establecimiento, porque cuando hay lluvia ellos pues prácticamente no pueden recibir, ¿verdad?, las clases necesarias porque se filtra el agua por el techo, ¿verdad? Entonces sí es un daño que nosotros habíamos tenido y es por eso de que algunos grados habían optado, ¿verdad?, por buscarles un espacio fuera del establecimiento para que ellos pudieran continuar con sus clases, pero ya con la visita de ellos el día de hoy nos dieron una respuesta bastante positiva, entonces esperamos nosotros de que este problema, ¿verdad?, que nosotros tenemos pues sea ya culminado en los próximos días, ¿verdad?